Bueno, buen día. Mi nombre es Luis Alfredo. Este es mi proyecto final para introducción a la programación. Y bueno, mi programa consiste en un diagnóstico de enfermedad. Bueno, acá tenemos el código del programa, donde al principio podemos ver cómo importamos nuestras tres principales librerías, la cual una es Web Browser, la segunda es OS y la tercera es tkinter. Entonces, bueno, acá tenemos todo el código del programa. Y bueno, como lo mencioné, el programa consiste en, según unos datos ingresados por el usuario, lleguemos a una conclusión de una posible enfermedad y según eso un tratamiento. Y bueno, entonces podemos ver que al principio creamos una ventana, por lo que si corremos el programa podremos ver que sale una pequeña ventana, que esto es gracias a tkinter. Es la librería que utilizamos y nos permite crear una interfaz para nuestro programa. En este caso nos sale dos opciones dentro de esta pestaña. Dice escoja su opción iniciar diagnóstico o salir, por lo que bueno, si salimos del programa, como vemos finalizará el programa. Y por otra parte, si volvemos a correr el programa, pero esta vez ponemos iniciar diagnóstico, vemos cómo saldrá una ventana nueva con preguntas básicas que necesitamos responder. En este caso, introduzca cero si es género femenino y así sucesivamente. Esto, como ya bien lo mencioné, funciona gracias a la librería tkinter, la cual, como pueden ver acá, se crea a partir de esa librería. Y bueno, volvemos a correr el programa, podemos ver la ventana nuevamente, iniciamos el diagnóstico y introduzca 0 si es de género femenino o introduzca 1 si es de género masculino. Por lo que en este caso introducimos como ejemplo 0. Introduzca su edad, por favor. Introducimos 18 años. Introduzca 0 si usted no fuma, de lo contrario introduzca 1. Bueno, introducimos 1 como ejemplo. Introduzca 0 si usted sufre de alguna enfermedad hereditaria. Introducimos 0. Introduzca su peso en kilogramos. Introduzca su altura en metros. E introduzca 0 si usted no tiene colesterol alto, de lo contrario introduzca 1. Entonces, presionamos siguiente. Y bueno, podemos ver de que las dos ventanas se cerrarán. Bueno, esto nos indica que se cerró las ventanas, pero los datos ya están guardados. Y nos sale una pregunta, la cual dice, introduzca 0 si usted no se encuentra con ninguna lesión. De lo contrario, presione 1 si sufrió alguna lesión recientemente. Acá, muy importante, si introducimos otros valores que no son los que nos da a escoger el programa, podemos ver de que nos saldrá infinitamente. Ingrese un valor correcto, por favor, esto en rojo, hasta que ingresemos el valor correcto. Entonces, en este caso, vemos que dice, introduzca 0 si no se encuentra con ninguna lesión, de lo contrario presione 1 si sufrió alguna lesión recientemente. Entonces presionamos 1. Y nos sale en otro color, introduzca el número de lesiones que usted presenta. En este caso presionamos 2 lesiones. Bueno, y podemos ver otra pregunta más, que dice introduzca 0 si es en la rodilla y así sucesivamente. Entonces introducimos 0. Y como pusimos que son 2 lesiones, nos repetirá la misma pregunta. Y bueno, introducimos una lesión muscular más. Acá son lesiones muy comunes. No, como el programa está hecho para enfermedades comunes, por lo tanto igual lesiones que se dan a escoger son comunes. Igual, de todas formas, si tu lesión no está en la lista de mencionadas,
también existe la posibilidad de presionar el botón 5. Seguidamente vemos de que nos pregunta si sufrimos de colesterol, y aquí lo más importante nos dice: introduzca el número de síntomas que usted sufre actualmente, siendo esto uno de los pasos más importantes, porque en los síntomas será donde más podremos verificar qué enfermedad es la que cuenta. Entonces, introducimos como ejemplo 4 y nuevamente nos bota acá nos bota escoger en qué lugar se encuentra ese síntoma en el que tenemos. Por ejemplo, si nuestro síntoma es en la cabeza, presionamos 0. Si nuestro síntoma es en los ojos, presionamos 1. En la garganta, en el tórax, en las extremidades, manos, pies y bueno, en este caso igual nuevamente, si presionas un valor que no está puesto, el programa te dirá: introduzca uno o todos los valores correctos, por favor. Entonces nosotros como ejemplo decimos que tenemos un dolor en la cabeza, 0. Y nos da una subpregunta: ¿qué es el síntoma en la cabeza? Los posibles síntomas en la cabeza que pueden haber. Siendo 0 si es presión en la cabeza, 1 si es dolor en la cara y así sucesivamente. Entonces presionamos que es 0, presión en la cabeza. Y nuevamente nos sale la pregunta principal para escoger en qué lugar está el otro síntoma. Como bien introducimos acá, son 4 síntomas. Entonces, nuevamente escogemos, digamos, un síntoma en la cabeza. Nos sale nuevamente la subpregunta. Cada lugar tiene una subpregunta diferente. Bueno, en este caso ponemos que tenemos fiebre también. Ingrese 0 si usted tiene nuevamente la pregunta general. Acá usamos colores para distinguir y tener una mejor interacción entre el usuario y el programa, por lo que siendo verde el color de las preguntas generales que se da al usuario, rojo cuando hay algún error, morado sobre las subpreguntas ya más específicas al usuario, y en amarillo se usó para las lesiones solamente. Y bueno, acá en azul se da cuando el programa te da un mensaje sin que lo tengas que responder. Entonces, acá nuevamente ingresamos un síntoma en la garganta, así que presionamos 3. Acá también en la subpregunta, si ingresamos un valor que no está escrito, como 6 en este caso, nos saldrá: introduzca un valor correcto, por favor. Entonces, ingresamos 0 si tenemos un dolor en la garganta y así sucesivamente. En este caso pondremos 0. Nuevamente, son 4 síntomas los que introducimos que tenemos, por lo que, como pueden ver, nos da 4 veces la misma pregunta sobre los lugares en donde se encuentra esa enfermedad. Bueno, ese síntoma, perdón. Y bueno, como último nos dice dónde está tu último síntoma. Y bueno, ponemos que es un síntoma en la cavidad oral, entonces 2. Bueno, acá nos bota de nuevo varias subpreguntas y ponemos que es un 7, que tenemos tos seca. Tos seca. Acá, como pueden ver, se nos abre una ventana. ¿Por qué? Porque el programa nos dice: calculando un posible diagnóstico a tratar, y se aconseja totalmente visitar a un doctor y a un experto en la salud. Por lo que acá, bueno, eso es obvio, el programa no puede tener el mismo efectividad que visitar a un doctor en persona, por lo que el programa siempre recomienda visitar
a un experto en la salud, pero se basa en posibilidades y según las posibilidades que introducimos, los síntomas, nos dice usted tiene muy pocas posibilidades de tener COVID-19. Aún así se le recomienda mantenerse alejado y ir inmediatamente a un hospital, clínica para tratar la posible enfermedad. Entonces, acá como vemos nos sale, desea saber un tratamiento para la posible enfermedad. Si es así, presione 1, de lo contrario 0. Presionamos 1 porque si queremos saber. Se nos abre una nueva ventana o una nueva pestaña en la ventana que ya se nos abrió con tratamientos para el COVID-19. En este caso pusimos un ejemplo por el COVID-19 por la coyuntura actual del mundo. Entonces, podemos ver un tratamiento para el COVID-19 y así con todas las enfermedades posibles que podría presentar según los síntomas. Entonces, cabe recalcar que las páginas están comprobadas por expertos en medicina que verificaron que la página tiene verdad, o sea, información verdadera. De lo contrario, porque existen muchas páginas con falsos tratamientos o que no curan por ciento las enfermedades. En este caso, no existe un tratamiento en sí para el COVID-19, pero sí existen métodos para tratar de que no sea tan fuerte, protegernos. Y bueno, información muy importante y que sí está sustentada. También antes se nos abrió una pestaña en Google con información de esa enfermedad en Bolivia. Entonces volvemos al programa y bueno, aquí salió en cian y en cian es el resultado final que se presente. Por lo que finalmente también nos dice la sensación de presión en la cabeza es un tipo de dolor muy común que puede ser causado por situaciones de estrés y nos da un informe porque uno de nuestros síntomas fue presión en la cabeza. Entonces, nos dice, desea realizar un tratamiento para tratar su presión en la cabeza. Si es así, introduzca 1, de lo contrario, introduzca 0. Entonces, queremos dejar de tener ese dolor en la cabeza. Presionamos 1 y nuevamente se nos abre una pestaña en nuestra ventana con dolores de cabeza por tensión y cómo hacer un tratamiento sobre esos dolores. Y bueno, finalmente nos sale, la fiebre es un aumento temporal porque recuerden, pusimos como síntomas 2 síntomas en la cabeza, los cuales eran presión en la cabeza y fiebre, un síntoma en la garganta que era dolor en la garganta y un cuarto síntoma en la cavidad oral que era tos seca. Por lo que nos sale igual información sobre la fiebre y si deseamos saber un tratamiento para la fiebre, bueno, entonces ingresamos 1 de nuevo y podemos ver acá que automáticamente se abrió igual un diagnóstico sobre fiebre, donde nuevamente todas estas páginas introducidas en el programa están sustentadas de información verdadera. Acá. Bueno, finalmente el programa en azul nos dice, gracias por realizar el diagnóstico. Le recomendamos que este diagnóstico es para realizarlo de manera rápida y se aconseja visitar un doctor para realizar un diagnóstico sin posibilidad de fallo. Muchas gracias. Entonces, como siempre, recalcando que un simulador no puede pasar un diagnóstico como sería uno de un doctor profesional. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Y bueno, este es todo el código que se usó para el programa, teniendo acá como para no permitir que se presionen otros dígitos que no son los correctos. Y bueno, acá donde se dan los resultados de todas las posibles variables que podrían introducir. Entonces, bueno, eso es todo y muchas gracias.